Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga. Que tengas un muy buen día. Hola, ¿cómo están? Me va a dar mucho gusto que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Mateo capítulo 7. Y bueno, es la continuación de el texto bíblico que meditábamos la semana pasada. Algunos tal vez se preguntan que Mateo lo que hizo fue escuchar diferentes sermones del Señor Jesucristo y los juntó todos en los capítulos 5, 6 y 7. Hay personas que piensan que el Señor no lo hizo en una sola reunión. Independientemente de lo que uno piense, si fue en una sola reunión o fue en diferentes ocasiones que Dios guió a Mateo a juntar todo ello, yo sí quisiera enfatizar en que sí hay una relación entre el pasaje de la semana pasada y este pasaje. Tal vez tú pienses, ¿qué tiene que ver esto con el prójimo? ¿Qué tiene que ver esto con el amar al prójimo? Y yo creo que tiene que ver mucho porque en primer lugar, nosotros estábamos alejados de Dios, nosotros le habíamos dado la espalda a Dios y la gloria del Señor, dice Pablo en Romanos, era prácticamente inaccesible a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios se aproxima. Veíamos la semana pasada que prójimo significa próximo, alguien que está próximo, alguien que está junto a. Y Jesucristo lo que hace es aproximarse. En otras palabras, ser prójimo de ti y de mí. Nosotros estábamos alejados, Él se acerca. Él es prójimo, Él es próximo. Y no solamente se acerca, sino que también nos enseña, nos da tips de cómo aproximarnos a Dios. Es interesante que Él nos dice, miren, les voy a decir cómo sacar provecho de la oración. Y hay traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, que dice de la manera en que la leyó Toño. Sigue pidiendo. La Reina Valera 60 y otras traducciones dicen nada más pide y se te dará. A mí me gusta esta expresión, sigue pidiendo, porque no nada más habla de una vez, habla de seguir. Y mientras más practicamos la oración, mientras más nos aproximamos a Dios, más vamos saboreándola. Y más vamos descubriendo su propósito. Y más nos va gustando. Ya no nada más le decimos a las otras personas, oren por mí. Sino ya yo me acerco a orar. Por eso en la introducción pongo la siguiente expresión. Es hermoso descubrir que la práctica de la oración estaba en el corazón de Jesús, nuestro Señor. Él quiere que cada uno de nosotros veamos a la oración desde una perspectiva correcta. Y ahorita voy a explicar por qué correcta, porque a veces lo vemos de manera incorrecta. Debemos eliminar ideas equivocadas en cuanto a la oración. Tal vez tú digas, pero yo ya llevo varios años. Pero a veces con varios años orando, todavía conservamos ideas equivocadas en cuanto a la oración. Es por eso que el Señor, viéndonos como prójimo, viéndonos, acercándonos Él a nosotros,
se tomó el tiempo para afirmarnos en la oración. Él se tomó el tiempo para decirnos, quiero decirles cómo aproximarse a Dios, cómo acercarse a Dios. Y se van a dar cuenta que es posible. Es posible. Si te sientas como te sientas, pienses lo que pienses, hayas hecho lo que hayas hecho, te puedes aproximar a Dios, te puedes acercar a Dios, no nada más en una fecha especial, no nada más en una época del año, sino cuando lo requieras, cuando lo requieras. Y no una vez, muchas veces, muchas veces. Así que por eso yo a este mensaje le titulé, Jesús enseña a su prójimo a orar. Jesús nos enseña, y quiero dejar 3 pensamientos en cuanto a qué cosa nos enseña en este pasaje de Mateo 7, del 7 al 11. El primer pensamiento que les quiero dejar lo descubro en los versículos 7 y 8. La oración no es impropia. Y ahorita voy a explicar esto. El 7 y el 8, vuelvo a leer, dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama, se les abrirá la puerta. Muchas veces los judíos tenían el pensamiento o describían el pensamiento de la oración como la relación con los padres. Y la relación como que se va volviendo intensa. Por ejemplo, si uno ve a su padre o a su madre a la vista, le pide algo, le expresa su necesidad sabiendo que papá o mamá está allí y va a brindar su apoyo. Pero si no los ve a la vista, llama. Dice, sigue pidiendo y recibirás, sigue llamando y se te dará, ¿cómo dice? Dice, sigue llamando y sigue buscando y encontrarás. La siguiente expresión es busca, sigue buscando. A veces el niño no encuentra a papá y a mamá a la vista. Entonces los busca, papá, mamá, papá. Y muchas veces, si tú sientes muy lejano a Dios, si tú sientes como que se escondió o como que no está a la vista, búscalo, dice, y lo vas a encontrar. Y luego, muchas veces no está a la vista ni papá ni mamá, y puede estar entonces en su recámara, puede estar en algún otro lugar, entonces llega el hijo y toca. Bueno, hay hijos que ni tocan, hay hijos que es su gran necesidad de ver y abre, pero la idea aquí es como que va subiendo la intensidad. Uno pide, uno busca y uno toca, si no está a la mano el papá o la mamá. Esto está hablando de, no importa si no obtienes respuesta, tú intenta, busca y todo eso. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús con esto? Que la oración no es impropia. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces pensamos, yo creo que Dios debe estar bien ocupadísimo con lo de Ucrania y Rusia, o lo de Corea, o con los chinos que andan haciendo sus cosas y todo eso. No, y además yo creo que está bien ocupado con Washington y todo lo que está pasando allá y todo eso. Considero que es impropio pedirle lo que quiero pedirle. Creo que no es muy apropiado, es impropio expresarle tal vez esto que no tiene tanta importancia. Y a veces no oramos porque
consideramos que es impropio orar. Es decir, bueno, esto yo creo que yo lo puedo hacer. ¿Para qué lo pido? Y Jesús dice, ¿sabes qué? Para Dios, cualquier oración que hagas no es impropia. Ya Dios se va a encargar de filtrarla. Ya Dios se va a encargar de escucharla. Pero lo que Jesús nos está diciendo es, inténtalo. Pide, busca, toca. Y no nada más una vez, síguelo haciendo. Y tal vez tú digas, yo me pongo loco cuando escucho a 2 o 3. Si tienes 3 hijos, o si tienes 2 hijos, o si tienes varios hijos, no puedes escuchar todos a la vez. A veces como que los tienes que parar y, hey, ustedes cállense, a ver, háblame tú. O a ver, y a veces pensamos que Dios es así. Y Dios dice, me pueden hablar al mismo tiempo todos. Por eso soy Dios. Y lo maravilloso de esto es que los puedo escuchar a cada uno de ustedes. No estoy así de, espérame, esto está más intenso, tú espérate. No, Dios no es así. Pero a veces yo escucho esto, no, pues ¿para qué pido eso? Si no es tan importante. Para Jesús es importante. No, ¿para qué les voy a ir a la reunión? Pero no, hablar de esto, no. Les va a parecer aburridos a los hermanos, o les va a parecer repetitivo, que siempre estoy pidiendo esto. Pide. Así que la oración no es impropia. No importa por lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, pide. Jesús nos anima, dice, pide. Porque el que sigue pidiendo, recibirá. Ahora, hay cosas que vas a pasar 5 años pidiendo. Pero Jesús dice, sigue pidiendo. Hay cosas que van a pasar 10 años pidiendo. Hay cosas que van a pasar 14 años pidiendo. O 20 años pidiendo. He contado esta historia de una hermana conocida allá en México, en la Ciudad de México, que oró 27 años por su esposo japonés. Ella se le ocurrió casarse con un japonés, o sea, se vale, ¿no? Pero este japonés, además de ser karateca, tenía su escuela de karate y todo eso, era budista. Era budista porque pues, es propio de aquellas áreas asiáticas, ¿no? Y cuando le habla de Jesucristo, él dice, tú sabes que soy japonés y yo creo en Buda. Así que yo te respeto, tú me respetes. Y ella dijo, bueno, pues es más grande mi amor por este japonés, pues voy a continuar con él. Y 1 año, 2 años, y a lo mejor te va a parecer aburrido que cuente del 1 al 27. Pero ella oró 27 años por su esposo. 27 años. De repente el esposo le preguntó, oye, ¿dónde es tu estudio bíblico? No, pues es en tal casa. Ok, te llevo, pero me quedo afuera. Y la llevaba, y él se quedaba afuera, ¿no? Y luego servían unas gelatinas riquísimas en la reunión. Y luego pastelitos como aquí le hacemos y todo esto, chocoflán y varias cosas. Y de repente agarra gelatina y se la lleva al carro. Te mandan esto y se regresa al estudio. Y el japonés comiendo a la gente. Termina todo y dice, oye, qué rica estaba la gelatina. Y si vieras lo que va a haber la próxima semana. ¿Qué va a haber la próxima semana? Pues va a haber esto. Me traes, Entonces, y así se volvió una práctica de que ella salía
le llevaba lo que daban en el estudio. Y después dice, ¿sabes qué? Voy a entrar. ¿Vas a entrar? Sí, voy a entrar. Y entró. Pero ¿sabes qué? No me obliguen a hablar. No voy a hablar. Nada más voy a estar sentadito y que nadie me pregunte nada. Ella dice, amados hermanos, por favor, no le pregunten nada a mi esposa. No le pregunten nada, no le digan nada. Nada más, ok. Pasaron varios años y él entrando y escuchando. Entrando y escuchando. De repente se suben al carro y dicen, oye, la próxima reunión ¿puedo comentar algo? Hay cosas que quiero comentar y que... Es que tú dijiste que no querías hablar. Digo, sí, pero ahora ya quiero hablar. Ok. Él consiguió una Biblia. Mitad en japonés, mitad en español. Y él empezó a leer su Biblia en japonés y en español. Y ya conocía a los matrimonios, a las personas adultas que iban a esa reunión. Y empezó ya con la confianza. Yo pienso esto y en Japón hacemos esto y aquello. Un bendito día le dijo a su esposa, quiero entregarme a Cristo. Cristo es Dios, Cristo es grande, Cristo me puede perdonar mis pecados. Yo quiero tener la vida que ofrece Cristo. Fue maravilloso, pero fueron 27 años. Tú y yo estamos dispuestos a pedir por algo. 27 años. En otras historias puede ser más tiempo. Pero lo importante aquí es que no importa el tiempo que lleve tu oración, el tiempo que lleve tu petición. Jesucristo nos dice, sigue pidiendo, sigue pidiendo. Dios sabe cuándo es el tiempo. Dios sabe cuándo responder. Tú no te desesperes, tu oración no es impropia. No sé si suene mejor, no es apropiada. Tu oración siempre va a ser apropiada. Ya Dios se va a encargar de decir, todavía no, espérate, mejor piénsalo bien, hay otras cosas mejores, y así nos va a ir Dios guiando en nuestra vida de oración. Pero nunca consideres inapropiado el tiempo para buscar a Dios. Búscalo. Y tal vez tú digas, ay pastor, pero yo hablo así medio spanglish. Dios entiende el spanglish. Dios lo entiende. Si metes inglés, si metes español o si metes japonés, Dios lo entiende. Dios lo entiende. Y es lo maravilloso. Que Dios nos dice, a ver. A veces hablo con mi nieta o nuestra nieta habla con nosotros y no le entendemos. No lo entendemos porque no. Y ella se desespera. Porque no le entendemos. Pero Dios sí entiende. Ya después de un buen rato sí le entendemos lo que ella quiere decir. Apenas va a cumplir 3 años. Lo maravilloso es que Dios entienda la primera. Lo entiende. Nunca es inapropiado la oración. Así que Jesús como prójimo nos dice, ora, sigue orando. Pero también, en segundo lugar, la oración no es innecesaria. Cualquier cosa que haya en tu corazón, cualquier cosa que esté atravesando tu mente, no es innecesario. Tal vez a veces tú pienses, pues tengo ganas de comprar esta troca. Tengo ganas de comprar. No, pedirle a Dios, yo creo que es innecesario. Mejor veo cómo está mi tarjeta, veo cómo está el banco, veo cómo están mis entradas, veo qué tanto me puedo endeudar. La voy a comprar. Dios dice, pídeme. Hasta me puedes pedir el color.
o la marca. Pídele. Tal vez tú digas, ay, pastor, está exagerando. Dios dice, no es innecesaria. Pide. ¿Tienes esta cita médica? Pídeme. Pídeme que esté contigo. Te van a poner esta vacuna, te van a poner esta inyección, te van a poner este tratamiento. Pídeme. Yo voy a estar allí. Yo te voy a acompañar. Vas por un diagnóstico médico, pide. Pide. Vas a una entrevista de trabajo, pide. Pídeme, no es innecesario. Sigue pidiendo y vas a recibir. Pero pide. Entonces, porque todo aquel que pide, recibe, y todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Tal vez tú digas, por una novia, por una esposa, por un esposo, pide. Hay a veces áreas donde uno dice, no creo que Dios le interese esto. Sí le interesa. Sí le interesa. Tu próximo trabajo, tu próxima casa, tu próximo viaje, tu entretenimiento, puedes pedir. Y hasta puedes pedir, Señor, que lo disfrute, y lo vas a disfrutar. A veces hay entretenimientos que la pasamos muy mal. Dice, ¿para qué me metí a esto? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué? Entonces, disfrutemos. Hay a veces comidas que se nos antojan y nos caen muy mal porque no pedimos, porque no dimos gracias por esto. Entonces, la oración no es innecesaria. Cualquier cosa que estés enfrentando, Dios quiere, practica la oración. La oración nunca será innecesaria. Dios responde. Y el tercer pensamiento que les quiero dejar, la oración no es improductiva. Es decir, tal vez tú digas, pues yo pedí aprobar en esta entrevista y no la aprobé. O yo pedí por este trabajo y no me lo dieron. O yo pedí por sanar de la enfermedad y todavía continué con la enfermedad. Entonces la oración es improductiva. Dejo de orar. No, la oración nunca es improductiva. Dios nos va a ir enseñando lo que requerimos. Y pone el ejemplo, un ejemplo muy interesante de los padres. Porque Dios quiere que lo veamos a Él como nuestro Padre. Él dice, ustedes, versículo 9, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Y me pareció interesante la relación, porque tal vez uno diga, ¿qué tiene que ver el pan con una piedra? Bueno, hay niños a veces que no distinguen entre una piedra y un pan. Mi esposa hace unos jabones bien bonitos y ya tiene algunos años está haciendo y cada vez son más bonitos, atractivos y todos, pero hay personas que creen que son dulces o que son gelatinas. Y si no leen bien, uno le tiene que explicar, hey, no es un dulce, son jabones. Y aquí está escrito esto, ¿no? Pero un niño muchas veces no distinguía entre un pan y una piedra. En la cosmovisión judía, los panes que fabricaban los judíos muchas veces tenían la forma de una piedra semirredonda y parecía eso. Hay ciertos panes que no nada más parecen piedras, uno los muerde y parece que está mordiendo piedras y todo eso, ¿no?
Entonces, pero luego habla de la relación de pez con serpiente. Y dice, pues uno se da cuenta, hasta un niño se da cuenta lo que es un pez y lo que es una serpiente, pero hay un tipo de pez que parece serpiente, y esa serpiente es la anguila, que es un pez alargado. Y en la dieta judía, la anguila era un pez o un anfibio que prohibido, un pez pues contaminado, un pez que no caía bien, le llamaban ellos impuros, porque pues no eran para comer, así como hay cosas que no son para comer, ¿no? Entonces, cuando hablaban, aunque están en el agua y sus caras se parecen, el papá no le va a dar una anguila, le va a dar un pez. Lucas menciona un siguiente ejemplo hablando de eso. Dice, ¿qué padre hay que si su hijo le pide un huevo, le da un alacrán? Es absurdo. Y a veces los alacranes de aquellas tierras se enroscaban, se hacían bolita y muchas veces daban la forma como de un huevo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Si los padres pecadores, los padres con imperfecciones, los padres que fallan, si su hijo le pide algo que necesita su cuerpo, no los van a engañar. No les van a dar una piedra en lugar de un pan. No les van a dar una serpiente en lugar de un pez. No les van a dar un alacrán en lugar de un huevo. Le van a dar lo que el niño, el hijo necesita. La dieta del judío diaria prácticamente era panes y peces. Panes y peces. Lo que tú necesitas diario, Dios no te va a contestar con engaños. No te va a engañar. No te va a dar una cosa por otra. Pero también hay otra enseñanza aquí. No te va a dar algo que te dañe. Tal vez lo que tú estás pidiendo es algo que tú consideras que necesitas, pero es algo que a la larga te va a dañar. Entonces Dios dice, te contesto, pero no te voy a dar lo que me estás pidiendo. Te voy a dar algo que no te va a causar daño. Y yo ponía el ejemplo hace rato en la clase de pongámoslo al revés. A veces no sabemos qué pedir. Y a veces ni pedimos. Pero a veces a lo mejor a un hijo se le va a ocurrir una piedra, comerse una piedra. Y le va a decir, dame una piedra. Y Dios va a decir, no te voy a dar una piedra, porque te va a hacer daño. Mejor te voy a dar un pan. No, es que yo tengo antojo de piedra. No te voy a dar una piedra. Yo conozco niños y personas que comen piedras. Y no nada más comen piedras, comen arena. ¿Se te antojaban las piedras? Los ladrillos rojos. Sí. Entonces, a lo mejor llaman la atención y saben interesantes, pero dañan, a la larga dañan. Sí. Pues no son provechosos. Entonces Dios no nos va a dar ladrillos rojos. Dios nos va a dar alimento y todo ello. Así también el hijo dice, se me antoja una serpiente, no te voy a dar. Y la está pide y pide y pide y pide, no te la voy a dar. Y no es porque él sea malo, sino porque él busca lo que es de mayor provecho. Entonces, no pensemos que es improductivo pedir y no recibir lo que pidamos. Y yo comentaba, y quiero terminar con esto, yo comentaba de que hay cosas
de que la gente en general no pide y obtienen trabajos, obtienen recursos, obtienen promociones, obtienen muchas cosas sin pedir. Y pudiéramos llegar a decir, pues ¿para qué oro? Si hay otros que ni oran y reciben muchas cosas. La oración es productiva. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué Dios si ellos no oran? Porque Dios es bueno. Dice, yo soy un Padre bueno. ¿Cuánto más no te voy a dar lo que necesitas? Dice que Dios es tan bueno que hace salir su sol sobre justos e injustos. Y hace llover para que la gente tenga cosechas sobre justos y sobre injustos. Dios es tan bueno que hace esto. ¿Cuánto más, dice el Señor, no nos dará su salvación, su perdón, su restauración, si se la pedimos? La salvación tenemos que pedir por salvación. No se recibe nada más así. Se pide. Y es cuando Dios revela esa necesidad de perdón y de salvación. Hay gente que a lo mejor le va muy bien, pero si nunca pide, nunca va a conocer a Dios. Dios deposita fe y eso nos hace pedir, y cuando pedimos, Él responde. Así que no es improductivo orar. Tal vez hay cosas, repito, que te van a llevar un mes. Qué bueno si Dios te responde al mes. A veces te va a llevar 10 años, pero va a ser productivo. O a veces te va a llevar 27 años y va a ser productivo. Después esta familia abrió su casa. La familia del japonés con su esposa y dijo, quiero que en mi casa haya estudios bíblicos y quiero que venga gente a participar de los estudios bíblicos. Y ya no nada más él comía la gelatina, ya él después hacía cosas japonesas para que la gente pudiera también participar de su propia cultura. Y era conmovedor verlo en la iglesia con su Biblia en japonés y en español. Una vez lo pasaron al frente a leer un pasaje. Teníamos que pegar el oído bien para entenderle, porque su tonadita japonesa pues no la perdió. Él hablaba español, pero con tonada japonesa, ¿no? Entonces teníamos que prestar mucha atención a ello. Y tuve el privilegio de que siendo Dani chiquito, él enseñó karate, aunque nada más unas clases, porque pues Dani era el más chiquito, nuestro hijo, ya todos los estudiantes ya eran bien grandes, pero tuvimos esa bendición de poder interactuar con ellos y tenemos casi 17 años que venimos aquí y gracias a Dios viven todavía ellos y siguen sirviendo al Señor y me gozo de ver que no fue improductivo la oración de su esposa y de la iglesia a favor de su esposa. Así que no decaigamos. Conclusión. La oración no es algo mágico. No es de que ábrete sésamo y se abre. O abracadabra y se abre. O sea, la oración no es así. A veces pensamos que es así, pero no es así. Sino que es una herramienta que se practica y se vuelve a practicar y se vuelve a practicar. No nada más es que pidas una vez y te olvides. Pide y sigue. Pide y sigue. Esto producirá que cada día, ¿qué dice? Oraremos mejor. Mientras tú más ores, más vamos a aprender. Más vas a aprender y más vas a aprender cómo pedir. Más vamos a ir descubriendo lo que Dios quiere para tu vida, lo que a Dios le agrada. Porque al orar, estaríamos viendo a Dios como Padre y descubriendo que Él quiere lo bueno
para sus hijos. Debemos hacerlo, estudiando su palabra y descubriendo su voluntad. Es decir, leemos y oramos, leemos y oramos, leemos. ¿Cómo voy a saber qué pedir? Por lo que Él nos dice, por lo que Él nos enseña, por lo que Él quiere. Practiquemos pues la oración. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, ¿cómo hemos de pedir? Muchas veces no sabemos, pero tenemos a alguien que nos ayuda, tu Espíritu Santo, que muchas veces con gemidos indecibles traduce ante tu presencia nuestras necesidades. Señor, siempre vamos a pensar que tú eres un Padre bueno. Siempre vamos a pensar que tú eres un Padre generoso, que tienes regalos para tus hijos. Queremos verte como lo dice tu palabra. Queremos verte como nos lo enseñó Jesucristo. Un Padre bueno que está dispuesto a responder cuando le pedimos. Gracias por el regalo de la salvación, que sin entenderlo y sin merecerlo, tú nos lo ofreciste y nos enseñaste a través de la oración cómo recibirlo. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias porque hay muchas cosas que no entendemos, pero tu Santo Espíritu se está encargando de mostrarnos, de revelarnos, de enseñarnos. Gracias, gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.